Como primero de mezquite. La mañana me instaló ahí. Y no, y un cambio camello. Ah, pero se puede ir a techar, si no se ocupó los campos, se puede ir a techar allá donde están trabajando. Bueno, Sí. Bueno, por eso voy a grabar esta chocha porque no, a la noche. Bueno. Cordial saludo, tutora. A continuación procederé a dar explicación a la tarea 5 experimentos y consultas del curso de bioquímica vegetal. Bueno, para la actividad 1, el procedimiento es dibujar la escala de pH e indicar los valores ácidos, neutros y básicos. Bueno, acá se puede representar en esta imagen la escala de pH. Podemos evidenciar que el pH ácido va desde el 0 hasta el 7 y el 7 vendría siendo un pH neutro y del 7 hasta el 14 vendría siendo un pH alcalino. Acá podemos evidenciar la escala de colores. Bueno, podemos darnos cuenta que el pH ácido se identifica con colores entre rojo, naranja y amarillo, el pH neutro con un color verde y el pH alcalino en una escala de verde hasta azul. El punto B, pues, es la preparación como tal del extracto de repollo. Aquí en esta imagen podemos observar em, que he hecho, pues, como tal, aquí está antes de calentar el extracto de repollo, simplemente está picado y con el agua, y acá es después de que ha empezado a calentarse. Acá ya está el extracto como tal extraído, valga la redundancia. Y acá a continuación procedo a mostrar como tal el experimento que decía que disponer de varias soluciones: limón, vinagre, café, leche, saliva, leche, magnesia, agua y gaseosa. Y el experimento era como tal agregar unas gotas de extracto de repollo a las distintas soluciones y ver pues el cambio de color que presentaba. Acá a continuación pues voy a mostrarles un poco del video en el cual pues acá estoy agregando las gotas de extracto de repollo a las distintas soluciones. Acá
Continúo agregándolas a todas. Podemos ver que, bueno, apenas agrego las gotas de extracto de repollo como tal a la gaseosa y el limón, ocurre inmediatamente pues la reacción y empiezan a cambiar de color automáticamente. Esto también pasa en el vinagre y en el agua. Como podemos ver, en el agua también pues ocurre prácticamente de manera instantánea. Y en la leche de magnesia, pues por la densidad como tal del líquido de la leche de magnesia, digamos que el extracto de repollo en la superficie, pero luego procedo a mezclarlo para que se integre. Aquí en el café pues realmente no vi como tal el cambio de coloración. Sí, aquí yo como unas trazas de color rojizo, pero pues no es un color tan notorio. En la leche ocurrió algo pues, digamos, que no esperaba porque la leche pues no tomó un color azulado, sino que esta se tiñó tomó una coloración grisácea. No sé si fue porque seleccioné como tal leche deslactosada, pero pues no ocurrió una diferencia tan drástica de color como yo esperaba. Y la saliva pues igual sí tomó una coloración, pero lo que em, digamos que dudé de los resultados fue el de la leche. No sé si sería porque escogí leche de lactosa. Realmente no probé con otro tipo de leche porque en ese momento no lo tenía a la mano. Acá podemos ver más de cerca ya como tal el cambio de color y el cual lo represento pues en la tabla que muestro aquí a continuación. Aquí pues bueno, está el limón, el color que es naranja rojizo y tiene un pH ácido. Para el vinagre también es un color rojizo pero con trazas azuladas y también es un pH ácido. Para el café es un color marrón, realmente el color marrón se mantuvo, eh, pero presenta unas trazas rojizas, entonces eso pues, me llevó a la conclusión de que tenía un pH ácido. Para la leche, tomé una coloración grisácea, entre azul grisáceo, pero más grisáceo, entonces lo tomé como un pH alcalino. Para la gaseosa, que fue la que más, a mi parecer, dio un pH más ácido, tomó una coloración rojiza azulada, con menor intensidad, un poco nada más, menor intensidad que la del vinagre. El agua con un color azul tenue, con un pH alcalino, la leche de magnesio igual con un pH alcalino, con un color verde azulado. Esta fue la que más alcalina dio de todas estas. Para la saliva, un color similar al del agua. Acá hay que indicar que porque el pH indique la importancia del pH del suelo en los procesos biológicos de la planta. Bueno, realmente tenemos que entender que la medición del pH es un parámetro que permite conocer qué tan ácida o qué tan alcalina pues es la solución como tal del suelo, y esto nos da a entender qué nutrientes como tal necesitan las plantas. Esto pues o sea como tal la medición de pH del suelo influye fuertemente como tal sobre la disponibilidad de los nutrientes esenciales en la planta. Eh, el pH, pues como tal, manejado dentro de un rango específico, permite que la mayoría de nutrientes mantengan su máxima disponibilidad para que la planta, pues, los use y los aproveche en todos sus procesos biológicos, desde el crecimiento hasta la reproducción y, pues, posteriormente a frutos. ¿Por qué es importante medir el pH de las frutas y verduras? Es bastante importante medir los niveles de pH porque esto permite determinar como tal el tiempo de conservación, la frescura y el sabor y la textura como tal de estos productos. Eh, eh, Bueno, acá pues volvemos a tocar lo del tema del pH pues como tal, pero ya en los suelos. Y bueno, y acá una medición del pH del suelo permite, como les mencioné anteriormente, permite conocer la disponibilidad de nutrientes presentes en el suelo. También es importante como aclarar que el pH tiene un gran impacto en los microorganismos presentes en el suelo. Y conocer el nivel de pH, esto
nos permite conocer el máximo rendimiento como tal de los cultivos y nos sirve de base para escoger qué tipo de cultivo se adapta como tal al tipo de suelo y de pH que tenemos. Acá en la actividad 2, que es el tema de azúcares, bueno, nos preguntan qué es un azúcar reductor. Y bueno, un azúcar reductor es un tipo de carbohidrato que contiene un grupo aldehído, una acetona, perdón, acá en la ortografía, que acá me quedó una letra mal, una acetona libre. Y dichos azúcares reductores pueden reaccionar como tal con aminoácidos presentes en la comida y de esta manera cambiarle el olor y el sabor pues a la comida. Eh, a partir, en el punto 2 de la actividad AC2, dice, a partir de los siguientes reactivos que se muestran en la tabla, realice una descripción de cada uno de ellos y qué tipo de carbohidrato, monosacárido, disacárido o polisacárido identifican. Los reactivos que nos dan como tal es este, el reactivo de Molich, el reactivo de Benedict, reactivo de Barfoed, reactivo de Selivanov y el reactivo de Lugol. Acá la descripción rápida de estos reactivos. En el reactivo de Morris es una solución de anaftanol en etanol que se utiliza para detectar la presencia de carbohidratos. Y esto identifica, bueno, identifica básicamente monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Es utilizado para identificar, eh, es una prueba general de carbohidratos básicamente. El reactivo de Benedict es una solución alcalina azul que contiene sulfato de cobre utilizada para detectar azúcares reductores. Y este reactivo se utiliza normalmente para detectar monosacáridos o disacáridos. El reactivo de Barfoed es una solución compuesta por acetato de cobre y ácido acético. Es una reacción utilizada para identificar monosacáridos, aunque los disacáridos reductores dan positiva en la reacción. El reactivo de Selivanov se basa en una solución de resorcinol en ácido clorhídrico concentrado y es utilizada para identificar, eh, bueno, para la identificación de azúcares, pero particularmente diferenciar entre cetosas y aldosas. Y el reactivo de Lugol es una solución acuosa de yodo y yoduro potásico utilizada para detectar la presencia de almidón. ¿Qué otras pruebas? El punto 3 nos pregunta que qué otras pruebas se pueden emplear en laboratorio para identificar carbohidratos en una muestra. Y se pueden utilizar pruebas como la prueba de Tollens y también se pueden utilizar técnicas como la espectroscopia y la cromatografía y algunos métodos basados en espectrofotometría. ¿Qué importancia tienen los carbohidratos en las células de las plantas? Bueno, cabe recalcar que los carbohidratos son básicamente la fuente de energía de las plantas. Entonces, estos carbohidratos también forman estructuras y almacenan la energía a largo plazo, como en el caso del almidón. Y se utilizan básicamente en el desarrollo, crecimiento y mantenimiento de las plantas. Bueno, en el punto 2 de las proteínas. Acá en la actividad 3, bueno, tenemos las reacciones de coloración y nos piden que también mediante esta tabla identifiquemos pues el tipo de reacciones y los tipos de aminoácidos que identifica. Tenemos la prueba de Buret que se basa en la capacidad, bueno, acá hay una breve descripción, pero básicamente esta prueba de Buret identifica bueno, como tal no identifica aminoácidos individuales, sino que detecta la presencia de enlaces peptídicos, que son las uniones entre los aminoácidos en las cadenas polipeptídicas. La reacción santoproteica identifica la presencia de aminoácidos aromáticos, principalmente tirosina, en las proteínas. La prueba de Millón se utiliza para detectar la presencia de tirosina y otras proteínas que contienen grupos fenólicos. Aquí en el punto 2 del tema de proteínas, nos dan, bueno, aquí es como tal la realización del otro experimento y nos dice que en una lata de atún vacía y limpia o en un recipiente de aluminio caliente a ebullición 3 mililitros de clara de huevo, albumina y describan los resultados y fotos.
Básicamente aquí lo que ocurre como tal al calentar la clara de huevo es que ella se empieza a coagular desde los extremos hacia el centro. Como podemos ver aquí en la foto, los extremos empiezan a tornarse de un color blanco hasta que ya la clara se encuentra totalmente coagulada, como podemos evidenciar acá. Y la reacción de coagulación alcohólica nos dice que también en una lata de atún se agrega 1 mililitro de clara de huevo y 2 mililitros de alcohol etílico. Lo que pasa cuando se agrega el alcohol es que la clara, pues bueno, empieza a presentar indicios de coagulación, pero pues bueno, de una manera más lenta a comparación del calor. Esta coagulación, pues como tal, no es tan notoria como se puede observar aquí. Voy a ampliar un poco la imagen. Como se puede observar aquí, se empiezan a presentar como trazas dispersas de coagulación por todo el área de la clara, pero no se coagula por completo, simplemente ella empieza a presentar trazas de coagulación. Bueno, eh, 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 eh. Siguiendo por acá. En el punto 2 nos dice, escriba de qué manera se utiliza la prueba de Heller para identificar la propiedad química de precipitación de las proteínas. La prueba de Heller identifica la propiedad de precipitación de las proteínas al generar un anillo blanco en la interfase entre una solución de orina y ácido nítrico concentrado. La precipitación ocurre debido a que el ácido nítrico naturaliza las proteínas presentes en la orina, haciendo que pierdan su solubilidad y se precipiten en forma de un anillo blanco. ¿Cómo se manifiesta la desnaturalización en la clara de huevo? La desnaturalización de la clara de huevo se manifiesta principalmente en un cambio entre su apariencia. Como les mostré anteriormente, pasa de una apariencia transparente y líquida a opaca y sólida. Bueno, en el caso cuando se le agrega calor, la desnaturalización se ve porque la clara se torna de un color blanco. Y 4, una proteína coagulada podría dar la reacción de Buret. Y sí, una proteína coagulada es una proteína naturalizada. También puede dar la reacción de Buret. Y la coagulación o naturalización de una proteína cambia su estructura tridimensional, pero no necesariamente rompe los enlaces peptídicos que son los que hacen posible, pues, como tal, la reacción de Buret. Eh, ¿Cómo podemos saber que una sustancia desconocida es una proteína? Básicamente se pueden realizar pruebas como la de Buret, como les mencioné anteriormente, la degradación de Ekman y la espectrometría de masas. En el punto 4, que son los lípidos, nos dice, consulte el procedimiento en el laboratorio para identificar los lípidos mediante la saponificación y el reactivo de Sudán. La saponificación de lípidos, bueno, básicamente el procedimiento es el que es el siguiente. En un tubo de ensayo se colocan unos 3 mililitros de aceite y unos 3 mililitros de, 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 de hidróxido de sodio al 20% y luego se agita enérgicamente. Bueno, se tapa el tubo de ensayo, se agita y se coloca baño María durante 30 minutos sin tapón. Al cabo del tiempo indicado, retirar del baño María y observar las 3 fases formadas. La fase superior líquida se debe contener en la parte de aceite no consumido en la reacción de saponificación y luego se retira la mayor parte de esta fase con el gotero y en un tubo de ensayo verificar la presencia de lípidos mediante la prueba del colorante de Sudán. La fase intermedia sólida contiene sales, ácido graso obtenidas al saponificar el aceite, retirar esta fase con cuidado y verificar las propiedades jabonosas de las sales de ácido graso. La fase interior líquida contiene un remanente de hidróxido de potasio junto con la glicerina formada en el proceso. Luego se retira la mayor parte de esta fase con el gotero y en un tubo de ensayo se verifica la ausencia de lípido mediante la prueba del colorante de Sudán. Y la identificación de lípidos con el reactivo de Sudán. Se toman 2 tubos de ensayo limpios y secos y luego colocar en cada uno
tubo 2 mililitros de aceite, añadir del primer tubo 5 gotas de solución alcohólica de Sudan 3 y al segundo añadirle 5 gotas de tinta roja, agitar ambos tubos y dejar reposar unos 5 minutos y observar los resultados. Bueno, con esto doy por terminada como tal explicación al tema de los experimentos. Muchas gracias.